Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que se nos presenta la palabra de Dios, leitmotiv del libro de Oseas, capítulo 14, del 2 al 10. Sanaré su infidelidad, sanaré su infidelidad. Upea esta vez hoy coñanderejea llevañan de infiel, veñan de yarandie. En varios aspectos, ¿verdad?, de nuestra vida, la infidelidad, el no escuchar a Dios, esa fe que tiene que adherirse al Señor. Entonces, y lleva. Y entonces cuando estamos débiles, dejamos aflojar la cuerda y entonces nos alejamos de Dios, nos caemos. Pero aquí el Señor justamente dice de nuevo, sanaré esa enfermedad, ese pecado que nos está sucediendo. Si estamos en esa cuerda floja para volver a poner en tensión, ¿verdad? Y para poder responder bien a lo que el Señor nos ofrece y nos pide. Así dice el Señor Dios, conviértanse, Israel, al Señor tu Dios, que tropezaste en tu culpa. Primer elemento, Yaucañandea y Ponañande, que tropezaste en tu culpa. Preparen su discurso y conviértanse al Señor. Díganle, perdona del todo nuestra culpa, acepta el don que te ofrecemos, el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos. Y así continúa. Es decir, queridos hermanos, pero con ángaro yuseyero enduseyero va epa landere oreve va epa la orero yapoa anaye pega tu hanguaisha la roicopona. Este es el mensaje principal y por eso justamente el Señor da esta respuesta al hombre y le dice, sanaré tu infidelidad, sanaré eso que no está bien, sanaré aquello que de cierta manera te ha alejado de mí. El Señor es un Dios bueno, el Señor es un Dios grande. Dice, volverán a morar a su sombra, es decir, a la sombra del Señor. Revivirán como el trigo, qué linda comparación, volver a revivir como esa planta que está verdeante, que va subiendo, que va creciendo. Florecerán como la vid y serán famosos como el vino del Líbano. Quien sea inteligente, que lo comprenda. Pidamos esta gracia, ser inteligentes ante el Señor. Pidamos que nos ayude, que gobierne nuestra vida y sobre todo que nosotros seamos abiertos, porque el Señor quiere sanar nuestra infidelidad. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.